Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, señor. Sí, profe. Listo, vamos a comenzar entonces la clase. Eh, Voy a compartir mi pantalla. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, profe. ¿Se escucha bien? Sí, profe. Listo, entonces vamos a hacer un resumen. Un resumen. Después vamos a hablar de energía de una molécula, energía de una molécula. Y luego vamos a hablar de la energía en cristales. ¿Está bien? Vamos a comenzar entonces con un resumen de la clase pasada. Palabras claves. Ramas acústicas y ópticas. ¿Y eso es qué? Mm, Ramas acústicas. ¿Qué otra cosa? Ramas ópticas o quiere especificar algo, profe, dentro de las ramas acústicas. No, simplemente entender, ustedes que entendieron que es una rama acústica y ramas ópticas. ¿Qué otras cosas? Más palabras. Fonón, fonones. Profe, modos acústicos y ópticos en un cristal unidimensional monoatómico y diatómico. Acústicos, ópticos. ¿Alguna otra palabra clave? Bien, como parte del resumen, yo les quedé viendo este video que vamos a ver. Espero, ustedes escuchan el sonido ahí, ya va a sonar. Profe, no se escucha nada. Sí está compartiendo el sonido. Sí, creo que tiene que compartir la página en específico y no como toda la pantalla, porque si no, no comparte el audio. Puedo volver a compartir y ahí abajito le aparece como el chilito de compartir sonido también. Espérate que no empezaba a sonar, ahorita que empiece a sonar ya. Ahí se escucha o no, ahí se escucha. No, No, no. profe. Bueno, entonces vamos a ver.
infrared spectral Ahora sí. Sí, Ahora profe, sí. ahora sí. Sí, profe, ahora sí. molecular vibrations are often studied experimentally with the aid of the infrared spectrophotometer. The molecules of a gas in an absorption cell will absorb certain Les pongo subtítulos en inglés o se entiende. ¿Mm? Sí, profe. Profe, con subtítulos, por favor. Sí. molecular vibrations are often studied experimentally with the aid of the infrared spectrophotometer. The molecules of a gas in an absorption cell will absorb certain frequencies from an infrared beam, depending upon their particular structures and modes of vibration. Let us examine a random mixture of gas molecules to gain a better understanding of their movements and structures. In slow motion, we can see that all these molecules have translational motion. Molecules containing more than one atom can also rotate and vibrate. In this film, we consider only vibration, movement which changes the internuclear distances. Sometimes vibration is simple in form, as in this diatomic molecule. Sometimes, as in this formamide molecule, it is complex. But what appears here to be a general vibration can be resolved into simpler, basic vibrational patterns, which are known as the fundamental or normal modes of vibration. Observing closely some of the normal modes of vibration of the formamide molecule, we can see that each vibrational mode has a different frequency, and all of the patterns of vibration may be different. Each of the vibrations is a simple harmonic motion, and all of the atoms executing this motion are moving in phase, passing through their center or equilibrium positions at the same instant. The number of possible modes of vibration a molecule may have is determined by the number of atoms it has. And for nonlinear molecules, it is 3 times the number of atoms less 6. Let's see how this result is derived. First, in order to get the location of an atom in space, it is necessary to specify its 3 coordinates. If n represents the number of atoms in a molecule, it follows that a total of 3 times n coordinates are required to specify the positions of all the atoms. There are many ways of designating these positions in space. For our purposes, however, we choose a particular set of linear and angular coordinates. First, 3 of these 3n coordinates are used to locate the position of the center of mass of the molecule. Next, we require 3 angles to specify the orientation of any nonlinear molecule. 1, 2, 3. Thus, 6 coordinates are needed to establish both the position and orientation of the molecule. 1, 3, 4, 5, 6. Since we know it takes a total of 3n coordinates to specify the positions of all its atoms, the remaining coordinates, therefore, locate each atom with respect to the others in the molecule. One such set of internal coordinates in the water molecule includes the 2 hydrogen-oxygen bond lengths and the angle between them. Now, the positions and orientation of the molecule, as well as the relative positions of the atoms within the molecule, are continually changing. The total motion may be described in terms of these 3n coordinates, while the internal motion or vibration alone is specified by these 3n minus 6 coordinates. It is possible minus 6 coordinates such that the complex vibrational motions may be resolved into 3n minus 6 simple harmonic motions called normal modes of vibration. Therefore, in all nonlinear molecules, there are 3n minus 6 normal modes of vibration. Since the water molecule contains 3 atoms, it has 3 normal modes of vibration: an asymmetric stretching motion,
another motion which is symmetric stretching and partly bending of the molecular bond, and a third motion which is mostly bending. The frequency of each of these modes of vibration is determined by the masses of the nuclei of the atoms and the strength of the bonds between them. In heavy water, for example, the frequencies are lower because the deuterium atoms have greater mass than the hydrogen atoms. For any linear molecule, such as this one of carbon dioxide, the formula for the number of normal modes becomes 3n minus 5. Two angles are necessary to specify its orientation in space. 1, 2. The third angle is unnecessary because neither infrared light nor ordinary collisions impart any rotation around the long axis of a linear molecule. And two bending modes, which have the same frequencies because the same bond strengths and atomic masses are involved. Vibrational modes which do have the same frequency are said to be degenerate. Let's view them from head on. The degenerate modes combine to make a single motion. In this head-on view, the motion appears elliptical. Next, let us examine methane, which has 5 atoms, to determine its modes of vibration. According to the formula, its vibrations can be resolved into 9 normal modes. One mode is this totally symmetrical stretching mode, also called breathing mode. When we examine its next 2 modes of vibration, we find that because of the symmetry of methane, their frequencies are the same. The result is a doubly degenerate bending vibration. When we look at the next 3 modes, we find that since the masses and forces are identical, these modes combine to give a triply degenerate vibration. This is the asymmetric stretching vibration of methane. The remaining 3 modes are also triply degenerate. This is the triply degenerate bending vibration of methane. So we see that though methane vibrations can be resolved into 9 normal modes, there are only 4 frequencies of vibration that are different. Therefore, methane is a good example of a degenerate system. A mode of vibration may take on different amplitudes depending on the amount of energy in the molecule. The movement of this carbon monoxide molecule represents its vibration in its lowest energy state. By collisions, this carbon monoxide molecule can be raised to states of higher energy which have the same frequency, greater through the action of light, by absorption or by emission. In a polyatomic molecule, water for example, its several vibrational modes may be individually excited or in any combination with one another. In any molecule, the amplitude of vibration increases and also decreases by distinct jumps because vibrational energy is gained or lost only by definite quanta. Therefore, a molecule can possess only certain discrete levels of energy. When a molecule absorbs energy to increase its vibrational level, it generally absorbs light of the same frequency as one of its normal modes.
So, by measuring the frequencies of light absorbed, the frequencies of its several normal modes of vibration are measured. From these vibrations, we derive information regarding energy levels and strengths of chemical bonds. And serve to reveal their presence in complex molecules. Raman spectra, nuclear magnetic resonance, and microwaves also reveal the details of molecular structure, but clues to the structure of many important compounds, penicillin for example, have been furnished by the infrared measurement of their molecular vibrations. Muy bien. ¿Qué entendieron de este video? Algunas, algo relevante del video. Como que cada modo de vibración tiene como su propia frecuencia, ¿no? Bien Profe, una más. duda. Mm. En, si en la parte inicial del video, cuando él hablaba de la molécula del agua, eh, no entendí muy bien esa parte donde él hablaba de que la frecuencia, si no estoy mal, de vibración era baja debido a la masa. Sí me hago entender, él mencionó algo ahí en la parte inicial del video. ¿Se recuerdan cuando estudiamos el oscilador armónico? La frecuencia del oscilador armónico dependía de raíz de K, esto, bueno, eso lo dije una vez en clase, pero lo voy a retomar acá. Cuando estudiamos este sistemita masa resorte, entonces nos dimos cuenta que desde los cursos básicos, que la frecuencia de vibración, si esta es la posición de no deformación, esta es la masa m, bueno, aquí está el vector unitario y este es el eje X, no hay fricción. Y este movimiento es el movimiento de esa masita sujeto, es omega al cuadrado, obedece esta ecuación diferencial, donde omega al cuadrado es K sobre M. Entonces de acá uno se puede dar cuenta que moléculas con un modelo muy simplificado, donde la masa, que en el caso de moléculas es lo que se llama la masa reducida, donde la masa reducida es pequeña, yo voy a tener frecuencias muy altas, y si la masa reducida es grande, pues la frecuencia es muy baja. Entonces eso influye en la manera como está vibrando la molécula. Pero también influye esta constante K, que en el caso de moléculas, la constante K tiene que ver con el tipo de enlace que junta los dos átomos, dos o más átomos para conformar la molécula. Entonces, por eso, Brian, es que dependiendo de el tipo de enlace, de lo fuerte que es el enlace y la masa, yo voy a tener una frecuencia de vibración alta o baja. En el caso de materiales basados en carbono, el enlace carbono-carbono es muy fuerte, o sea, esa K es muy alta y eso hace que las frecuencias de vibración sean altas. ¿Listo?
Entiendo, profe, gracias. Profe, otra duda rápida. Cuando uno asocia la degeneración con las diferentes formas en que vibra una molécula, por ejemplo, la de la clase antepasada, que era una diatómica lineal, siempre es una relación 2 a uno. O sea, por cada modo de vibración yo tengo dos distintas formas de hacer que esa molécula vibre. O no siempre es No, así. entonces no siempre es así. De hecho, en el video había un ejemplo con la molécula de metano también. Eh, ¿La degeneración qué es? ¿Cuántas maneras de vibrar, que son, a eso se le llama, estos son las frecuencias de vibración? Supongamos que la molécula tiene n frecuencia de vibración. La degeneración es el número de funciones que yo puedo tener asociado a una misma frecuencia de vibración, solo que estas autofunciones eh, son modos de vibrar, son maneras de vibrar. Igual, uno para resolver las frecuencias de resonancia de un sistema, clásicamente, pues tendrá que resolver esto se transformar en una ecuación de autovalores, que fue lo que hicimos en el caso. Después voy a hacer un ejemplo con una molécula triatómica, autovalores y autovectores. Los autovalores son las frecuencias de vibración de la molécula o el cristal y los autovectores son las maneras como vibra esa molécula. Entonces la degeneración es que cuántos modos de vibrar están asociados a una misma frecuencia. Entonces yo puedo tener, por ejemplo, en el caso del grafeno, que es un cristal, voy a poner un ejemplo acá muy simple. El grafeno es una red hexagonal. Listo, entonces aquí tengo 3, 3, 3. Bueno, voy a utilizar esto de acá, más fácil. Listo, entonces miren, vamos a suponer, voy a utilizar esta parte de aquí que la hice bien, ahí arriba, que me corría un poco. Supongamos que tengo una red hexagonal acá. Y voy a poner en la red hexagonal, pues, los átomos de carbono, que en este caso mm, va a ser el grafeno. Listo.
Y acá voy a considerar, entonces mire, átomos equivalentes. Voy a poner acá este, este, voy a poner aquí este, voy a poner aquí este. Estos tres son equivalentes cristalográficamente, ya sabemos qué es equivalencia. Entonces, vamos a suponer que este es el grafeno. A pesar de que todos son átomos de carbono, son átomos inequivalentes desde el punto de vista del cristalográfico. ¿Está bien? Entonces, una manera de vibrar de esta red, que yo ya se las mostré, puede ser, por ejemplo, que estos átomos se vayan para arriba, vibren hacia arriba, estos, voy a poner otros, estos vibren para acá, voy a ponerlo amarillo, vibren para acá, y estos rojos vibren hacia el otro lado, por ejemplo, que se muevan así en esta dirección. ¿Sí? Entonces, eso podría ser una manera de vibrar. Pero esa manera de vibrar es muy equivalente, como el grafeno es isotrópico a lo largo del eje Y y a lo largo del eje, es equivalente a tener esto, que los átomos vibren, estos vibren hacia arriba, por ejemplo, y estos vibren hacia abajo. ¿Por qué es equivalente esa manera de vibrar? Pues porque como el grafeno es isotrópico en el plano XY, las vibraciones a lo largo del eje X es lo mismo que las vibraciones a lo largo del eje Y. ¿Listo? Entonces, a pesar de que son dos vibraciones diferentes, la frecuencia es la misma. Eso es degeneración. ¿Se entiende? Entonces sería, usted preguntó por la degeneración. No, usted me preguntó a mí. ¿Mm? Ah, o sea, digamos en ese caso, usted dice que para A una una frecuencia frecuencia de específica, vibración yo tengo dos dos modos. modos, pero no siempre significa que son dos modos. Pueden ser tres, cuatro, cinco. Ah, listo, profe. Esa era mi duda. O sea, en este caso sería dos, la degeneración. Ujú. Bueno, ¿qué otra cosa entendieron del video? Santi. Profe, ¿Qué ¿verdad? más Eso, cuando habla de los ángulos, o sea, él trata como de explicar la fórmula, de dónde sale ese 3n con los ángulos y con las componentes que yo requiero para llegar al átomo, si no estoy mal. ¿Mm? Las coordenadas para ubicar cada átomo. Las Exacto. coordenadas. ¿Quién más tiene preguntas o puede decir algo sobre el video? Brian fue el único que lo vio, demás que se quedaron dormidos, no lo vieron. ¿Mm? Profe, ¿me escucha? Sí, yo te escucho bien. Yo, por ejemplo, tengo una duda. Se supone que, pues, cuando nosotros hablamos de la generación, podemos tener como varios modos de vibración asociados a la misma frecuencia. Pero, por ejemplo, al final del video se mostraba como que aprovechando cada modo, digamos, cada frecuencia que tienen esos modos, nosotros podíamos como pasar luz, como con la misma longitud de onda para, pues, o sea, podemos reflejar luz en ese átomo o atravesarlo con luz y de ahí sacar un Molécula. espectro.
Ah, molécula. perdón, sí, sobre esa molécula. Y ahí sacar un espectro relacionado con la potencia, ¿cierto? Sí, sí, sí. Ok, ok, pero entonces mi duda es esa, o sea, si yo tengo, digamos, varios modos que están asociados a una misma frecuencia, o sea, ¿cuál es el propósito de ese espectro, mejor dicho? Bueno, lo primero es, pensando en lo que vimos en con esta molécula diatómica, nosotros vimos que esto tenía una frecuencia de vibración que nos dio omega cuadrado igual a 2K sobre M. Y esa frecuencia de vibración pues va a depender de las masas, aquí las masas de la molécula, eso fue un cálculo que hicimos, y de este enlace. Entonces, esta frecuencia de vibración es una frecuencia muy específica del sistema. Cuando yo tengo un espectro de frecuencias, esto se llama un espectro. Esas frecuencias son valores discretos que puede tomar las vibraciones de mi molécula. O sea, no es una función continua. Esos valores discretos hacen que la molécula vibre a una frecuencia específica dependiendo de la energía. O sea, ella no puede vibrar a frecuencias arbitrarias. Entonces, para uno poder excitar ese modo de vibración en la molécula, uno qué tiene que hacer, viene con luz externa. Yo les había dicho que en el caso de un oscilador armónico, en el caso de un oscilador armónico cuántico, las frecuencias, si esta es la energía tiene esta dependencia, la energía potencial, una dependencia parabólica, pero la energía total del sistema tiene niveles discretos, nivel, esto es E1, E2, E3. Y en el caso de una molécula, de un oscilador armónico, uno puede pensar en que la molécula, en principio, la energía de vibración está dada por esta expresión para un oscilador armónico. Tiene una correspondencia dado que el sistema más simple inicial que muestra el comportamiento de un oscilador armónico es este, y que desde el punto de vista de la mecánica cuántica, cuando se resuelve, que eso lo vimos en la primera unidad, esta es la energía. Entonces, la energía de vibración de una molécula está dada por esta expresión muy simple, la energía de vibración. Eso significa que la frecuencia, pues para cada valor de energía yo tengo una frecuencia específica, y la degeneración lo que me dice a mí es que cada valor de energía o cada frecuencia puede tener diferentes eh, modos de vibración. ¿Qué pasa? Para poderla medir experimentalmente, lo que tengo que hacer es venir con luz, lo más sencillo, es venir con luz, va de menor a mayor energía. Cuando la molécula absorbe un fotón, un fotón con esta energía,
siguiendo esta correspondencia, si el fotón es capaz de llevar la molécula de un estado de vibración a otro, entonces ella puede absorber y yo puedo ver eso en el espectrómetro. O si por el contrario la molécula va de un estado de menor energía de vibración a un estado de mayor a menor energía, ella puede emitir luz. La función del espectrómetro es justo detectar esas señales cuando la molécula absorbe un fotón o cuando la molécula emite un fotón. Por eso yo les mostraba el experimento para poder ver mm, Raman o absorción en el infrarrojo. Una manera simple es tener una fuente de luz, puede ser luz blanca o láser, tener un láser, tener acá, de aquí salen los fotones, aquí está la molécula, voy a poner esta molécula aquí. Aquí está la molécula, supongamos que es una molécula de esta naturaleza y esa molécula está vibrando. Si yo con esta radiación incidente que tiene, voy a ponerla, tiene una energía, tiene una frecuencia y una longitud de onda, si yo con esta longitud de onda incidente soy capaz de excitar un modo de vibración, entonces yo puedo ver eso en un espectro, en un analizador de espectros óptico. Que un analizador de espectros me permite es ver las frecuencias de la luz después de que la luz pase por la... Entonces, si hay un modo muy específico, yo voy a poder ver, bueno, no tan estrecho, pero lo puedo ver así, un poco de esta manera, o puedo, dependiendo de cuántos modos existe, puedo ver otro aquí y así sucesivamente. Entonces, la función del espectrómetro es poder detectar el resultado de la interacción de la luz con la molécula. Si la luz no es capaz de excitar un modo de vibración, pues yo no voy a ver picos asociados a vibraciones. Puede ser que la luz excite picos asociados a las rotaciones, porque las rotaciones también están cuantizadas, o picos asociados a la absorción de electrones. Pero normalmente las transiciones electrónicas están en el ultravioleta, son más energéticas. Las transiciones vibracionales están en infrarrojo cercano, infrarrojo medio, y las rotaciones están en el infrarrojo lejano. Entonces, para eso es el espectrómetro Reinaldo. Listo, profe. Y entonces, pues de ahí me surge otra pregunta. Digamos, yo con ese espectrómetro podría entonces ver, digamos que yo tengo un material semiconductor y yo lo estoy excitando eh, pues a distintos niveles de energía o a distintas frecuencias para yo saber entonces en qué energía está, pues se comporta como un conductor, ¿cierto? No, no sé si se me Sí. entiende. Ajá. No, no, Y pero en, no entendí la pregunta. ¿Cuál es la pregunta? ok, pues mi pregunta es, entonces cuando, digamos, yo encuentro en el espectrómetro que en esta energía se comporta como un semiconductor, ¿eso solamente se vería afectado entonces en la absorción de electrones o en la parte vibracional también hay algún comportamiento? Entonces, es una buena pregunta. Eh, en un semiconductor como un todo, aquí es electrónico, espectro vibracional y espectro rotacional. En un cristal
ocurre lo mismo, que ahorita era algo que quería poner aquí dentro del resumen, bueno, también a modo de la clase, y es que un cristal está conformado por electrones, bien sea un metal, un semiconductor, un aislante o inclusive un material amorfo que no tiene regiones policristalinas. Un cristal está conformado por electrones, pero también por iones. Eh, Vamos a pensar en esos iones como cargas positivas. Y también dentro de ese cristal, como los iones están vibrando, yo voy a tener lo que se llaman fonones. Entonces, para contestar su pregunta, el espectro electrónico, el espectro vibracional y rotacional están correlacionados. ¿Eso de qué depende? Depende mucho del material. Por ejemplo, eh, en el grafeno, la interacción es débil, pero existe otros materiales donde la interacción electrón-electrón es mucho más fuerte, entonces las propiedades cambian. Por ejemplo, la interacción electrón-fonón en grafeno es muy fuerte, pero en otros materiales no. Entonces, en esencia, el espectro es una composición de los electrones y los fonones que están en el cristal. Eso es lo que me permite ver eh, las medidas en el espectrómetro. Claro, yo tengo que saber qué longitudes de onda debo medir el espectro vibracional, el espectro rotacional y el espectro electrónico, porque no son las mismas excitaciones. De nuevo, las electrónicas tienen mayor energía, las vibracionales están en el término medio y las vibracionales están un poco más para arriba. Existen técnicas específicas, por ejemplo, Raman es una técnica específica para ver vibraciones. Espectroscopía en infrarrojo también para ver vibraciones. Infrarrojo también para ver rotaciones. Ultravioleta es una técnica para ver absorción electrónica. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien más? Algo del video, otra cosa del video. Profe, ahí en la última parte él hacía como la analogía de que cuando dos moléculas colisionaban podrían como ganar o perder energía, que era como haciendo la analogía cuando se absorbe o se emite luz. ¿Alguien más? Lo que quiero que les quede en su cabeza después de varias clases es, cada molécula, esa- y esa huella dactilar está mediada por tres cosas: el espectro electrónico, vibracional y rotacional para moléculas. En el caso de cristales, el espectro electrónico, que tiene que ver con la relación de dispersión de electrones, y el espectro de la relación de dispersión de fonones. Es un fonón entonces, y me meto a la parte del resumen que ustedes estaban haciendo. Así como los fotones son los que median la interacción de la luz con la materia,
Entonces los electrones absorben un fotón y son capaces de ir, un átomo absorbe un fotón y es capaz de ir de un estado de mayor a menor energía. Un fonón es muy parecido, está asociado a una vibración. Cuando, cuando una molécula va de un estado de menor a mayor energía, absorbe, puede absorber luz, ¿sí? O puede emitir también luz. Eso, eso de absorber, de ir de un estado de menor a mayor energía, es lo que se llama también estar mediado por un fonón. ¿Listo? Eh, entonces, los cristales, una manera simple, entre comillas, de entender que es un cristal, es decir, que un cristal está compuesto por muchos electrones y por fonones. Los electrones están asociados a la estructura interna de cada motivo, cada átomo, cada molécula asociada a cada punto de red tiene sus electrones, son más internos, otros son más externos. En el caso de metales, pues yo voy a tener electrones libres. En el caso, por ejemplo, de aislantes, la mayoría de los electrones eh, son, están en las subcapas completamente llenos, ¿no? Y en el caso de semiconductores, pues voy a tener algunos electrones libres, no tanto como en el caso de los metales. Pero también voy a tener, además de los electrones moviéndose por la red cristalina, sean pocos o sean muchos, también voy a tener esos fonones. Cuando la red cristalina está vibrando, puede vibrar con una frecuencia muy alta, muy baja, pues eso hace que yo tenga ahí esta parte de los fonones y eso es muy importante porque dependiendo de cómo los electrones interactúen con esos fonones, yo voy a tener que el material es muy buen conductor térmico y muy buen conductor ah, eléctrico, o voy a tener que el material es un buen conductor térmico, pero es un mal conductor eléctrico. Entonces, ustedes ya en sus cursos y en sus laboratorios vieron que la conductividad es inversamente proporcional a la temperatura en algunos semiconductores. ¿Estamos de acuerdo o no? Entonces, por ejemplo, el aluminio Ujú. ¿Y qué pasa con el aluminio? recuerdo que es un buen conductor térmico, pero es un mal conductor eléctrico. Eso, entonces, eso tiene que ver físicamente, ¿por qué? Porque cuando uno mm, aumenta la temperatura, ese aumento de temperatura se traduce en aumentar la energía térmica y esa energía térmica, lo que ocurre con la energía térmica es que como habitualmente esa energía térmica está en la región del infrarrojo, salvo unas temperaturas muy altas, entonces uno excita la red cristalina y lo que ocurre es que voy a empezar, el cristal empieza a vibrar. Si empieza a vibrar, empiezo a generar fonones y los electrones empiezan a interactuar fuertemente con los fonones y eso hace que la conductividad eléctrica caiga por causa de que el camino medio que siguen los electrones en el metal o semiconductor va a disminuir. ¿Sí? O sea que es eso, por eso normalmente en un metal, cuando yo aumento la temperatura, cae la conductividad eléctrica, porque ya los electrones empiezan a tener una interacción muy fuerte con los fonones y el camino medio disminuye y por lo tanto conductividad eléctrica en los metales. Existen materiales, por ejemplo,
El grafeno es un material muy peculiar porque es muy buen conductor eléctrico, pero también es muy buen conductor térmico. Eh, y eso lo puede ver uno, lo puede extraer uno de la relación de dispersión de fonones. Ah, de esta gráfica les voy a mostrar una cosa súper interesante. Yo miro aquí. eh, Esta. Bueno, muy bien. Ah, todos están viendo esta gráfica. Me dicen si la ven o no la ven. Sí, profe. Bueno, ese es el mismo diagrama de dispersión de fonones para el grafeno, pero al lado derecho tenemos lo que se llama la densidad de estados. Ah, densidad de estados de fonones. Nosotros hablamos en el curso de densidad de estados de electrones, en densidad de estados electrónica. ¿Qué era lo que es la densidad de estados electrónica? ¿Quién me dice? ¿A qué nos referíamos con densidad de estados de electrones? Relaciona como la probabilidad de encontrar los electrones en cierto rango, ¿no? Bueno, la densidad de estados de electrones tiene que ver, recuerden, por ejemplo, en el caso del átomo de hidrógeno, uno tenía 2n al cuadrado, que era la degeneración, y a medida que vaya aumentando el n, pues el número de funciones por nivel de energía va aumentando. Entonces, esa densidad está de alguna manera asociada al número de estados disponibles en determinado nivel de energía. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, en el caso del grafeno? ¿Por qué se está aplicando tanto para sistemas, para transistores, para sistemas de disipación de calor, para recubrimiento de naves en misiones espaciales? Es porque el grafeno es frío a temperatura ambiente y eso lo podemos ver de este diagrama. Si ustedes se fijan, ¿cuánto es la energía asociada a la temperatura ambiente, la energía térmica? ¿Cuánto es? ¿Quién recuerda ese valor? ¿Quién lo recuerda? O lo pueden calcular, ¿no? A ver, Brian, calcúlelo ahí, de nuevo. Y es la energía térmica. Entonces es K Boltzmann-T, ¿no? Y T es 25 grados centígrados. ¿Cuánto es esa energía térmica? Profe, esa es la que da 0.025 electronvoltios. ¿Cuánto? 0.025 electronvoltios o estoy confundiendo con algo más. 0.025. 0.25 0.025. ¿Qué? electronvoltios. Bueno, ahora pasa esto a milielectronvoltios.
o sea, 25 milielectronvoltios. Sí, profe. ¿Cuánto? ¿20 qué? 25 milielectronvoltios. 25 milielectronvoltios. Mire pues. Mire pues entonces, ¿qué está pasando ahí? Vamos de nuevo a la gráfica. 25 milielectronvoltios en esta gráfica es, mire la escala de 0 a 50, ¿no? Si yo trazo una línea justo en la mitad, tengo 25 eh, milielectronvoltios. ¿Está bien? Ojo pues, ¿qué significa físicamente eso? Yo veo, significa que solo esa partecita para abajo del área de la densidad de estados está llena para el grafeno. Toda esa densidad de estados hacia arriba está vacía. Si ustedes piensan en términos de mecánica cuántica, es decir, yo necesito para poder calentar el grafeno completamente, necesito llenar todos esos estados que hay para arriba, todos esos estados, más o menos hasta 200 milielectronvoltios. ¿Eso es cuánto en temperatura? ¿Y lo ven? Si yo trazo una línea en la mitad, eh, bueno, Profe, no qué me pena, deja. son aproximadamente 2320 grados Kelvin. Espere si es en Kelvin. Por ahí, Sí, sí. es por ahí. Entonces mire que la temperatura para calentar y que sí hace. Profe, puede repetir que creo que se le cortó. Hola, se cortó. Hola, Profe, está sí, bien, se, cortó. sí, y dejó de compartir pantalla. Estábamos en esto, que si yo trazo una línea en 25 megaelectronvoltios, yo voy a tener que la densidad de fonones en el grafeno, la parte que está llena está por debajo de 25
milielectronvoltios. La parte que está para arriba está completamente vacía. Cada que yo aumento la temperatura, yo puedo ir llenando esa densidad de fonones. Entonces, lo que les decía es, para poder enfriar, llenar esa densidad de fonones completamente el grafeno, yo necesito de una temperatura de 2400 grados. Es una temperatura muy alta. Por eso, todos los recubrimientos, el material que térmicamente se usa para ese tipo de misiones espaciales, son recubrimientos de grafeno. Cualquier material que yo quiera calentar, tengo que hacerlo sobre un recubrimiento de grafeno o de grafito. Tiene que ver con eso, porque a temperatura ambiente la densidad de estados de los fonones tiene muy pocos fonones y por eso es que estamos usando ese material en transistores, en LEDs, en recubrimientos, porque él es frío a temperatura ambiente, lo que no ocurre con otros materiales. ¿Está bien? Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Ahora me voy a meter eh, Sí, profe, a esta parte. yo no entiendo muy bien el concepto del fonón. ¿Eso es como una partícula, una onda, un cuanto de energía o todo eso? O- No, es un cuanto de energía asociado a las vibraciones. Pero es como similar a a la luz del fotón, pero acá dentro de las vibraciones. Dentro del cristal, exactamente, sí. Sí, Eso es. Ujú. O sea, cuando vos tenés un cristal vibrando, ahí estás generando fonones. ¿Listo? Que estás generando vibraciones a una frecuencia específica. ¿Está bien? ya. Ah, vamos a hablar ahora de mm, energía de una molécula y energía de un cristal. Eh, son cosas muy similares. Claro, ustedes van a ver primero una molécula, porque una de las unidades fundamentales de un cristal, o sea, la base, puede ser una molécula o un átomo. ¿Está bien? Entonces, ¿qué ocurre en una molécula? La energía, para uno entender más o menos cómo se forma una molécula, tiene que partir de una molécula diatómica. Molécula diatómica. Y en este caso, eh, vamos a pensar en una molécula, la más simple, de H2. O sea, una molécula formada por dos átomos de hidrógeno. Muy bien, entonces quiero que piensen, vamos a pensar separadamente antes de formar la molécula. Yo tengo el átomo de hidrógeno acá, aquí tengo un protón y aquí voy a tener el electrón, lo voy a pensar, pues, primero pues clásicamente, aquí tengo un electrón orbitando alrededor del núcleo de este protón y la energía de interacción entre el electrón y el protón, ya sabemos cuál es. Sabemos que esto es es una fuerza electrostática, menos K,
E al cuadrado sobre R2 en la dirección de U sub R. Entendiendo pues que el vector U sub R va del protón al electrón. Este es el átomo de hidrógeno. Clásicamente ya sabemos que el átomo de hidrógeno tiene estados de energía permitidos, tiene autofunciones. Por lo tanto, si pensamos en el otro átomo es exactamente el mismo. Aquí está el electrón orbitando. Bueno, acá está el electrón, ¿sí? Y aquí estará entonces de nuevo eh, su R. Muy bien. Aquí también voy a tener la fuerza electrostática. Y no se nos olvide una cosa aquí, el potencial, la energía potencial, que es dos cosas. Uno, la energía potencial, la fuerza, como esto es una fuerza conservativa, es menos el gradiente de la energía potencial. La energía pues va a encontrar que la energía potencial es menos KE, la constante eléctrica, sobre R. Esa es la energía potencial. Es una energía potencial que cuando uno grafica, esencialmente, si uno hace un gráfico de la energía potencial en función de R, la energía potencial que mantiene el electrón ligado al núcleo es de esta forma. Cuando R tiende a infinito, la energía potencial es cero. ¿Listo? Estos estados de acá, mire, estos estados de acá, lo que llamamos estados ligados, o sea, el electrón está ligado al núcleo y puede tener diferentes valores de energía dados por esta energía que nosotros ya conocemos, la energía del átomo de hidrógeno, que es ¿cuál? Menos 13,6 electronvoltios sobre n al cuadrado. Entonces el electrón puede tener estos valores de energía, pero va a llegar un momento en que el electrón ya no va a estar más ligado, sino que va a tener solo energía cinética. Para que pueda pasar eso, yo tengo que suministrarle al átomo de hidrógeno una energía lo suficientemente grande para poder liberar el electrón del campo eléctrico, de la fuerza eléctrica que ejerce
el protón. ¿Esto hasta aquí es claro? ¿O hasta aquí vamos bien o alguna pregunta? Eso lo vimos en el caso del... Ahora, cuando vamos a formar una molécula, en este caso de hidrógeno, ¿qué va a pasar? Yo voy a tener que empezar a aproximar estos dos átomos, si esto lo llamo R, si esto lo llamo R, yo voy a tener que empezar a aproximar estos dos átomos y cuando yo empiezo a aproximar los dos átomos lo suficientemente el uno con el otro, lo que ocurre es que estas cargas positivas, por ejemplo, se van a empezar a sentir y eso significa que hay una repulsión. Cargas con igual signo se repelen. Los electrones también van a empezar a sentir una repulsión, van a empezar a experimentar dos tipos de interacciones. La primera es la repulsión entre electrón-electrón, pero además hay una interacción que tiene que ver con el principio de exclusión de Pauling. ¿Qué es lo que es el principio de exclusión de Pauling? ¿Quién me dice? Profe, Que dos que electrones no pueden tener los mismos números cuánticos en el mismo sistema. Eso. Entonces, mire que si yo aproximo esos dos átomos de hidrógeno y el electrón, este electrón, por ejemplo, ve que este tiene los mismos números cuánticos, él se repele, tanto por la parte eléctrica, pero también por no tener los mismos números cuánticos. ¿Está bien? Entonces, mire que el hecho de formar una molécula, que a veces parece tan simple, no es tan simple en la naturaleza. Hay que compensar todos estos efectos y ahí es donde entra entonces la parte de atracción, la parte de repulsión, el tipo de enlaces y el tipo de fuerzas que constituyen las moléculas y los cristales. Entonces, ¿qué pasa? Mm, intuitivamente, cuando yo empiezo para poder unir esa molécula, ¿cierto? Para poder formar que los dos átomos, voy a hablar, eh, para que los dos átomos se peguen, ¿cierto? De una manera pictórica, se peguen, esa pega tiene, obviamente la pega tiene una connotación y es la interacción y tipos de enlaces, que es lo que vamos a empezar a ver. Para que esa molécula se pegue, se forme, yo tengo que compensar la repulsión entre los núcleos con una carga intermedia entre ellos, que debe ser carga negativa. Entonces, desde el punto de vista de la mecánica cuántica, va a ocurrir esto para que se forme la molécula, que era algo que ya habíamos visto en una de las clases, ya habíamos dado una introducción a esto. Desde el punto de vista de la mecánica cuántica ocurre esto. Si yo tengo aquí eh, el, el electrón, este es el núcleo, núcleo uno, núcleo 2, y voy a suponer que tengo el electrón en su estado fundamental, esta es la densidad de probabilidad, el segundo electrón en el estado fundamental, esta es su densidad de probabilidad. Claro, si están muy separados, los dos electrones se comportan independientemente del uno del otro, pero cuando ya los junto a una distancia donde se forme la molécula,
Voy a poner aquí ya la molécula, aquí. Ya se formó la molécula. Entonces, estas dos cargas, la densidad electrónica ahí, tiene que ser muy alta. Tiene que ser algo así. Para que esta densidad de carga negativa compense esta atracción positiva entre los núcleos. ¿Sí? ¿Es claro eso? ¿Sí o no? Eso era lo que llamábamos atrás en nuestras clases una solución simétrica y una solución antisimétrica. Entonces, Profe, esas soluciones simétricas y antisimétricas aquí, eh, físicamente, ¿qué están relacionadas? no, la solución son dos soluciones. Una es lo que la una permite que la molécula se forme, la otra que la molécula no se forme. Eso es, la solución simétrica es aquella donde yo puedo tener la energía suficiente para formar la molécula y la antisimétrica no. Ahora, esta distancia donde se forma la molécula es lo que llamamos R0. R0 es la distancia mínima para que la molécula se forme. En términos de energía, que es lo más importante, es esto. Para que se forme una molécula, yo voy a tener dos dependencias. Ojo, o pues que esto es importantísimo. En términos energéticos, la energía potencial va a tener dos términos. Un término de atracción y un término de repulsión. El término de atracción va a ser este término y va a ser un término que decae, se demora más tiempo en decaer. Este es el término de término atractivo, que es de la forma -1/R a la M. Y el término atractivo decae mucho más rápido, de esta forma. Este es de la forma 1/R a la P. Entonces, estas son las dos contribuciones. Esta es la contribución de las cargas positivas, un término atractivo. Esto es un término negativo. Y entonces cuando ocurre esto, cuando tenemos la energía suficiente para formar esa molécula, esa suma de esas dos energías nos da, que se llama la energía potencial de la molécula, que es de esta forma. La energía total, esas dos contribuciones, nos da un término muy bonito, que es este.
Esto es lo que nos da la suma de las dos energías para una molécula. Esta posición aquí, jóvenes, es lo que se llama la posición de equilibrio, donde se forma la molécula. Este es R0. Vamos a llamar aquí R0. Esta posición aquí es el mínimo, ¿sí? U evaluado en R0, aquí abajo. Entonces, ese valor ahí de U evaluado en R0 es lo que se llama la energía de disociación de la molécula. ¿Por qué se llama así? Bueno, hay que considerar algunos otros términos para hablar de energía de disociación por átomo, pero aquí eh, consideremos ese término como la energía de disociación. Es la energía que yo necesito para, después de formada la molécula de hidrógeno, dividir la molécula en dos átomos independientes. ¿Listo? ¿Qué es lo que yo les digo? Miren que en esta región, si ustedes ven en esta región, usted va a tener estados muy bien definidos, estados cuantizados, y cuando ya llego a este punto, pues ya aquí los átomos, la molécula se disocia, es decir, los átomos se separan el uno del otro. Esta región acá, que la voy a subrayar con un círculo rojo, esta región, lo voy a poner acá en rojo. Es una aproximación, una región donde voy a tener una aproximación de oscilador armónico. ¿Por qué? Porque la energía potencial es más o menos una parábola. Esta región es una aproximación armónica. Es decir, la energía potencial en general puede expandir alrededor de esta posición de equilibrio, energía potencial evaluada en R0 más eh, R menos R0, ¿no? La primera derivada más un medio de R menos R0 cuadrado, la segunda derivada, y así sucesivamente. Yo puedo expandir la energía potencial alrededor de la posición de equilibrio como una serie de Taylor. Y algunos términos van a tener una contribución más significativa, por ejemplo, este término y este término tienen siempre mm, una contribución muy alta, porque este término, la derivada, mire que como esto es un pozo, cuando uno calcula la derivada aquí, si uno evalúa esa derivada, pues eso le da cero. La derivada evaluada en R0 le da cero, ¿no? Está aquí abajo. Entonces, este término normalmente es aproximadamente cero para esa aproximación, y los términos, la contribución de orden más significativo, pues van a ser la energía evaluada en R0 y la energía evaluada en su segunda derivada. ¿Está bien? Esto muchas veces cuando uno
lo emula con la energía potencial de un oscilador armónico, que es un medio de K por X al cuadrado, cuando hace la connotación, esta segunda derivada aquí es la constante elástica. O sea, esta segunda derivada tiene que ver con el tipo de enlace de la molécula. Jóvenes, ¿hasta que hay alguna pregunta, duda? Entonces, habitualmente, una manera de escribir, Profe, disculpe. ¿sí? Ese gráfico que hizo de la parte atractiva con la repulsiva, ¿para qué sistemas lo utilizo? No, aquí estamos hablando de una molécula que tiene una contribución eh, atractiva y repulsiva, una molécula en general. Listo, profe. Listo, solo que yo se las pinté con una molécula diatómica porque es la molécula más fácil de ver dónde están los términos atractivos y dónde están los términos repulsivos. ¿Sí? Muy bien, entonces en general la energía potencial se puede escribir como menos A sobre R más B sobre R a la N para una molécula. Esto puede variar, pero siempre el término que más decae, que decae más rápidamente, es el término repulsivo, el término atractivo cae más lentamente. Hay otro tipo de potenciales, este es un potencial muy simple, hay otro tipo de potenciales que es el potencial de Liénard-Lons, etcétera, etcétera, donde la forma funcional de la energía potencial cambia, pero las consideraciones físicas son las mismas que estamos viendo acá. ¿Está bien? Muy bien. Ahora vámonos para energía en un sólido cristalino. Energía en un sólido cristalino. Bueno, eh, un sólido, pues nosotros ya sabemos que un sólido, un cristal, en este caso, está formado por una red de puntos y una base atómica. Esa base puede ser átomos o pueden ser moléculas. ¿Qué pasa en un sólido? Al igual que en una molécula, uno puede tener lo que se llama el enlace para formar los sólidos, pueden ser enlaces iónico, pueden ser enlace covalente, puede ser enlace metálico o puede ser algo que se llama fuerza de Van der Waals. ¿Listo? De estas cuatro formas puede uno construir, o es la manera como los sólidos se agrupan y se forman a partir de átomos y moléculas, obviamente en el caso de cristales siguiendo esa periodicidad espacial. ¿Qué es el enlace iónico? El enlace iónico es un enlace muy simple.
porque es un enlace pues, que está mediado por la fuerza atractiva o repulsiva de iones. Entonces, normalmente los cristales iónicos son cristales que interactúan por la fuerza electrostática y eso significa que las cargas, los iones positivos, se atraen con las cargas negativas y eso es lo que genera la cohesión del enlace. En el caso del enlace covalente, es un enlace donde los cristales comparten electrones. Ese compartir de electrones tiene que ver también con el hecho de seguir el principio de exclusión de Pauli. En el caso de enlaces metálicos, pues yo voy a tener iones y voy a tener una nube de electrones, los electrones libres, y eso es lo que hace que el metal se constituya. Y las fuerzas de Van der Waals son las fuerzas muy débiles, son fuerzas muy débiles y son interacción tipo dipolo-dipolo. Voy a hablar un poco más específicamente con ejemplos de cada uno de este tipo de enlaces. Vamos a este, al enlace iónico. Iónico. Entonces, una cosa interesante con los cristales formados por enlaces iónicos es que esos cristales, como la interacción es tipo fuerza electrostática, esos cristales no tienen muchos electrones libres. Los electrones que son electrones en capas cerradas y eso hace entonces que estos cristales no sean buenos conductores. Además, para poder tener transiciones electrónicas, pues yo necesito una energía muy alta. Eso significa que con la luz visible yo no puedo generar ese tipo de transiciones y son materiales transparentes. Vamos a ver un ejemplo de eso. Pues, ¿están viendo mi pantalla? Sí, señor. Bueno, esto es un ejemplo de un cristal iónico, cloruro de sodio. ¿Listo? Cloruro de sodio. Miren que eh, cada átomo verde interactúa con 6 átomos moraditos. ¿Sí lo están viendo? Si yo me paro aquí, bueno, no sé si están viendo mi puntero. Voy a ver. Creo que no. Pero si yo me paro en un átomo verde, la interacción de ese átomo verde con sus primeros vecinos son los átomos morados. Pensemos que el átomo verde es cloro y el otro es sodio. Entonces yo voy a tener una interacción con 6 iones positivos. ¿No? ¿Sí lo ven? Jóvenes, ¿me escuchan? ¿Puede repetir? O sea, usted está hablando de de esas moléculas que están ahí en las caras del cubo. Esta es la estructura cristalina del cloruro de sodio, sal de cocina. O sea que voy a tener átomos de sodio y átomos de cloro en esta red cristalina. ¿Sí la ven? Átomos de cloro, átomos de... Los átomos de cloro, átomos de sodio son los morados y los átomos de cloro son los verdes. Entonces lo que yo les digo es, como el cloro tiene carga, el sodio tiene carga positiva y el cloro tiene carga negativa, este tipo de enlace, la forma como se agrupan los átomos dentro del cristal para formar el cristal, es una forma tipo iónica. Iónica significa que el átomo de cloro atrae al átomo de sodio a través de una fuerza electrostática. ¿Listo?
¿Y eso cómo se ve? Si yo me paro en un átomo verde que tiene carga negativa, ese átomo interactúa, la interacción con sus primeros vecinos son 6 átomos de sodio que tienen carga positiva. Mire, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí lo ven, Sí, señor. jóvenes? Cloro, sodio, vea, cloro, sodio. ¿Sí? ¿Sí es claro? Profe, sodio son los morados, ¿cierto? Y lo mismo, si yo me paro en un átomo de sodio, el átomo de sodio va a interactuar con los átomos de cloro también. Si ustedes se paran en un morado, ¿con cuántos está interactuando? Con 6 también. Listo. Con 6 verdes. Muy bien. De nuevo, este tipo de cristal es un tipo de cristal que tiene una energía de cohesión alta, mm, no tan alta como los covalentes, pero sí tiene una energía de ecuación que es a través de la fuerza electrostática. Son materiales que no son buenos conductores, dado que los electrones no son libres. No tengo muchos electrones libres, salvo que tenga algún nivel de dopaje, que después vamos a hablar de lo que es el dopaje, y además son transparentes a la luz visible. ¿Por qué? Porque el rango de la luz visible está entre 400 y 700 y con eso no soy capaz de llevar electrones de la banda de valencia a la banda de conducción en este tipo de cristales. Son brechas muy grandes. ¿Está bien? Muy bien. Enlace covalente. ¿Qué será el enlace covalente? ¿Quién me dice? En el enlace covalente se comparten electrones sin violar el principio de exclusión de potente. Vamos a verlo aquí. Déjenme, yo me devuelvo y quiero ver este de acá. Miren el enlace, los enlaces covalentes que son. Esto es diamante. El diamante está formado por átomos de carbono, pero cada átomo de carbono está ligado a otros 4 átomos de carbono. Entonces, mire, yo les voy a recordar aquí cuál es la distribución electrónica del carbono. ¿Quién lo recuerda? El carbono tiene una distribución electrónica 1s2, 2s2, 2p2. Entonces, este es su orbital p, le faltan 4 electrones para que quede completamente lleno. El enlace covalente, que un caso muy representativo es el diamante, que es un material formado por átomos de carbono, es un enlace donde cada átomo de carbono va a compartir electrones con otros 4 átomos de carbono. ¿Qué permite eso? Que esta subcapa P quede completamente llena y eso hace que, como todos los orbitales y los suborbitales están completamente llenas, este material sea muy rígido, muy fuerte. Esto es uno de los materiales más fuertes que hay, el diamante, es difícil de quebrarlo. Y claro, como no tengo electrones libres, pues la conductividad eléctrica es baja. Pero miren eso, si ven que el átomo, a ver, yo pongo una que me deje, no.
¿no? Entonces, si ven que cada átomo de carbono aquí, si ustedes se fijan, comparte con otros 4 átomos de carbono. ¿Sí lo ven o no? Profe, y esos de las esquinas que están solos, los que no comparten. No, no Eso- puedes, no puedes pensar así, Brian, porque acuérdate que el cristal se reproduce hacia arriba y Ah, hacia los claro. lados. Esa es la celda, ¿cierto? Sí, ¿Mm? señor. Ujú. Eh, entonces, claro, la pregunta ahí es, bueno, ¿y qué diferencia hay entre este tipo de enlace y el enlace iónico? Ah, claro que sí, hay una diferencia y es que aquí se están compartiendo electrones, entonces el hecho de que se compartan electrones, eso significa que si yo comparto 2 electrones en, para el suborbital P, ahí no se debe violar el principio de exclusión de Pauling. Yo debo tener electrones, uno con espina hacia arriba y otro con espina hacia abajo. Si hay 2 electrones con espines hacia arriba iguales, con los mismos números cuánticos, se repelen simultáneamente. ¿Listo? Entonces, normalmente estos cristales son germanio, silicio, que tienen esta misma estructura electrónica, carbeto de silicio también. Esos materiales, el diamante es transparente porque como no tengo electrones libres, necesito mucha energía también para poder generar una transición electrónica, por eso lo vemos con la luz visible transparente. ¿Está bien? Entonces es el enlace covalente. El enlace metálico es lo que les digo, yo tengo, voy a tener un metal que está formado, pensemos, por iones. ¿Qué pasó aquí? Quiero pausa. ¿Qué separó esto? Ah, aquí. Tengo un enlace de este tipo donde voy a tener electrones, voy a tener iones que los puedo fijos en cada punto de red, pero además voy a tener electrones libres y esa nube de electrones libres que está en todo el cristal va a interactuar con los iones y es lo que me genera a mí ese enlace metálico. Y este enlace de fuerzas de Van der Waals es lo que nosotros llamamos mm, interacción dipolo-dipolo, que es una interacción más débil, electromagnéticamente hablando, y eso es lo que me permite a mí tener materiales 2D, poder retirar unas capas de otras. Son interacciones muy débiles, entonces son cristales que se pueden quebrar muy fácil. La energía en un sólido cristalino, entonces se puede escribir de esta manera: menos alfa e al cuadrado sobre a r más a sobre r a la m. Esta es la parte atractiva, esta es la parte repulsiva. Esto es lo que llamamos la constante de Madelung. ¿Está bien? Entonces, mm, dejemos por hoy hasta acá. El viernes voy a hacer ejercicios de esta parte de energía y parte de moléculas. Y listo. El tema lo terminamos el viernes, entonces el examen en principio estaría programado para este viernes en 8. ¿Está bien? Profe, una preguntita. ¿Usted de pronto cuándo nos podría dar un taller o algo? Pues es que el lunes es festivo.
La próxima semana puede ser jueves, pero igual ustedes pueden ir haciendo los talleres y mirando con el monitor y yendo a las asesorías. Listo. Listo, profe. Bueno, jóvenes, que estén muy bien. Gracias, profe, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Gracias, hasta profe. luego. Muchas gracias. Hasta luego.